Hola, muy buenas tardes a Bioenergético. Yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y en el día de hoy vamos a analizar cuáles son las 7 ventajas más importantes que tienen los microinversores en instalaciones fotovoltaicas, principalmente destinadas a autoconsumo residencial. Te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo porque iremos yendo desde la menos relevante hasta la ventaja más relevante y más importante. Y al final del vídeo haremos también un análisis rápido de en qué situaciones es recomendable optar por un microinversor y en qué otras situaciones quizás es más recomendable utilizar un inversor stream más convencional. Dicho todo esto, no me enrollo más, dale un buen like, suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Los microinversores son una tecnología relativamente novedosa dentro de la industria fotovoltaica, y es que se trata de unos dispositivos que surgieron hace unos años pero que cada vez están más de moda y cada vez los utiliza más gente. Al final, para que te hagas una idea de qué es realmente un microinversor, el microinversor tiene la misma funcionalidad que un inversor string solar, que es al final transformar la corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos en energía alterna, en corriente alterna, para poder utilizarla tú en el sistema eléctrico de tu vivienda. Sin embargo, sí que es cierto que hay algunas ligeras diferencias y modificaciones. Y es que estamos hablando de que el microinversor en sí, el tamaño es mucho más pequeñito. Estamos hablando de microinversores de este tamaño aproximadamente. De forma que en lugar de conectar ese microinversor a muchos paneles fotovoltaicos, están diseñados para que únicamente los conectes a uno o dos paneles solares. Con lo cual tenemos un cambio significativo en el tamaño del dispositivo. El inversor string es mucho más grande y también en función de la potencia va a ser todavía más grande. El microinversor normalmente siempre va a ser de un tamaño así pequeñito. Esa es la diferencia principal. La segunda diferencia, también muy importante y muy relevante, es que cambia por completo la configuración del array fotovoltaico. Y eso te lo explicamos en el vídeo de la semana pasada, donde analizamos paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo. Pues bien, cuando utilizamos microinversores no hay ese concepto de panel fotovoltaico en serie o en paralelo, porque directamente cada panel fotovoltaico lo conectamos al microinversor. O incluso podríamos conectar en algunos microinversores, como los de AP System, dos paneles fotovoltaicos por microinversor. Pero lo que es la configuración del sistema fotovoltaico cambia también por completo, que es otra también diferencia significativa. Y luego también hay otras pequeñas diferencias que te las explicamos en el vídeo que subimos hace un par de meses, donde comparábamos inversores string versus microinversores. Pero creo que con esta breve introducción ya tienes el concepto más o menos claro para entender el microinversor y también para abordar cuáles son las 7 ventajas competitivas más importantes que tienen los microinversores. Vamos a ir comentándolas desde la número 7 hasta la número 1 por orden de importancia. La 1, muy posiblemente, desde mi punto de vista, es la ventaja competitiva que considero más importante. Una ventaja muy interesante del microinversor es que, como va conectado microinversor con panel fotovoltaico, te permite monitorizar al detalle la producción de cada panel fotovoltaico, de forma que si tú tienes una instalación fotovoltaica compuesta por 6 paneles solares con 6 microinversores, vas a saber al detalle cuánto está produciendo cada panel fotovoltaico, y eso también te va a permitir ser capaz de identificar posibles errores antes de tiempo, poder solucionarlo, detectar y acotar mucho más dónde está el problema en el caso de que haya algún problema de producción de la instalación fotovoltaica, y puedes averiguarlo de forma muy rápida. Al final, ten en cuenta que si tienes 6 paneles fotovoltaicos de 500 vatios cada panel fotovoltaico y resulta que 5 de ellos están produciendo 500 vatios, pero uno de ellos está produciendo únicamente 250 vatios, pues rápidamente eres capaz de identificar que en el panel fotovoltaico que te está produciendo solo 250 vatios hay algún tipo de problema. Con lo cual, tener esa capacidad de monitorizar a nivel individual te va a permitir ser mucho más rápido y mucho más preciso al solventar los problemas. La ventaja número 6 es que la instalación es más sencilla, y es que cuando realizamos una instalación fotovoltaica con microinversores, en el momento que situamos la estructura de los paneles fotovoltaicos, ahí mismo fijaremos el microinversor a la estructura, para que posteriormente, cuando vayamos a instalar el panel fotovoltaico como te proyectamos en el vídeo, únicamente tengas que, obviamente, colocar el panel fotovoltaico sobre la estructura y realizar ya solo la conexión del positivo al positivo del microinversor y del negativo del panel fotovoltaico al negativo del microinversor, y ya tendrías esa parte de la instalación realizada, con lo cual se gana mucho tiempo y evitas tener que ir tirando cables desde el tejado hasta un punto común donde pudieras poner el inversor string en el caso de una instalación más convencional, y que al final lleva tiempo. Luego también te ahorras tiempo de diseño, porque la semana pasada veíamos que uno de los puntos más complejos de la instalación fotovoltaica es realizar ese cálculo de distribución de paneles fotovoltaicos entre serie y paralelo. Pues bien, cuando utilizas microinversores, como ese concepto cambia por completo, no tienes que hacer el cálculo y también te ahorras tiempo en el diseño de la instalación fotovoltaica.
Otra ventaja que para mí es clave es que como el microinversor únicamente está conectado a uno o dos paneles fotovoltaicos y tiene en sí el algoritmo de MPPT implementado, vas a ser capaz de ejecutarlo a nivel individual, de forma que vas a tener certeza de que cada microinversor está haciendo o está forzando al panel fotovoltaico al cual está conectado a hacerlo trabajar en su punto de operación, en su tensión de operación, donde va a ser capaz de dar mayor potencia. Es decir, estás obligándolo siempre a trabajar en el punto de máxima potencia. Y ocurre a veces que cuando tenemos paneles fotovoltaicos en cubiertas que quizás están un poco con inclinaciones diferentes o demás, puede ocurrir que la irradiancia que está recibiendo cada panel solar sea distinta y también la temperatura que alcanza sea diferente, con lo cual que cambie ligeramente su curva tensión-corriente. Eso hace que si tú utilizas una instalación fotovoltaica con un inversor convencional únicamente, se te puedan llegar a producir ciertas pérdidas por estar gestionando únicamente un MPT para toda la instalación. Sin embargo, cuando bajamos al microinversor y utilizamos ya un MPT por cada panel fotovoltaico, nos aseguramos a ciencia cierta que cada microinversor va a estar optimizando la producción de ese panel fotovoltaico de forma exclusiva. E hilando justo el concepto que veíamos en la ventaja número 5 de optimización a nivel individual, también tenemos una ventaja, y es que al hacerlo de esta forma evitamos las conocidas como pérdidas por mismatch. Las pérdidas por mismatch se producen cuando paneles fotovoltaicos que están conectados a un mismo inversor tienen características eléctricas ligeramente distintas. Y esto puede ser porque estés combinando paneles solares diferentes, hay que evitarlo en la medida de lo posible, o puede ser también porque, aunque sea el mismo panel fotovoltaico, uno se haya degradado un poco más que el otro, a uno le incida un poco más de radiación solar que al otro, uno esté más caliente que el otro, y eso puede hacer que la curva tensión-corriente varíe ligeramente. ¿Qué ocurre? Que si tienes únicamente un inversor string central, lo que va a ocurrir es que como estás juntando y estás conectando paneles fotovoltaicos en serie, lo que se te pueden producir son pérdidas por mismatch, porque las variables eléctricas no llegan a ser exactamente las mismas. Al optimizar y utilizar únicamente un microinversor por panel fotovoltaico, te aseguras de que en ningún momento vayas a tener pérdidas por mismatch en tu configuración fotovoltaica. Y añadiendo a este punto, eso te va a permitir también, el hecho de no tener pérdidas por mismatch, te va a permitir ir a configuraciones donde tengas paneles fotovoltaicos en inclinaciones diferentes, orientaciones diferentes, sin que eso te repercuta negativamente por pérdidas de mismatch adicionales, con lo cual es un punto también muy interesante. La ventaja número 3 es que te permite ampliar la instalación fotovoltaica a futuro y de forma muy sencilla. Y es que esto es un punto que hemos comentado en algún vídeo anterior donde veíamos cómo añadir paneles fotovoltaicos a instalaciones existentes, y el microinversor es un dispositivo que te permite hacerlo de forma muy sencilla. Es que puede ser pues muy posible que en el día número 0 te decidas instalar, por ejemplo, 4 kilovatios fotovoltaicos o 5 kilovatios picos en tu vivienda, y es muy posible que a posterior de tener esa instalación fotovoltaica aumentes tu consumo energético, y eso es algo natural y viene derivado muchas veces de que como tienes la percepción de que la energía eléctrica te está costando totalmente gratuita, pues dices, oye, si no me gasto, la factura eléctrica me llega casi a cero, pues a lo mejor pones el aire acondicionado un poco más de tiempo, o a lo mejor enciendes la estufa un poco más de tiempo, etc. Cualquiera de estas cosas. Y eso al final repercute en que tu consumo energético aumente. Y eso puede hacer que quizá a los 2 o 4 años necesites añadir 2 paneles adicionales. ¿Qué ocurre? Que con una instalación con microinversores es muy sencillo, porque tú únicamente tienes que añadir, si quieres añadir 2 paneles solares nuevos, pues añades 2 paneles con 2 microinversores en phase o 2 paneles con un microinversor de AP System como los que tenemos en catálogo. Y es muy sencillo y muy rápido. Directamente añadiríamos el panel con el microinversor y lo conectaríamos al bus AC que tenemos con el resto de microinversores de la instalación fotovoltaica. Y en un momento, sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional, podríamos tener esa ampliación hecha en muy poco tiempo y de forma muy rápida, muy sencilla y muy económica. Y esta ventaja también va muy hilada con la ventaja anterior, y es que es muy probable que si la instalación fotovoltaica inicial te la hiciste hace 4 años y vas a comprar paneles fotovoltaicos a día de hoy, no vas a encontrar el mismo panel fotovoltaico, porque el fabricante no va a estar fabricando el mismo módulo. La tecnología fotovoltaica avanza muy rápido y continuamente se están descatalogando productos y hay productos nuevos. Y eso puede repercutir en que si tú tienes una instalación fotovoltaica convencional y añades paneles fotovoltaicos nuevos, diferentes a los que tenían, se te produzcan las pérdidas por mismatch que comentábamos en el punto 3 o 4. Eso va a hacer que tengas pérdidas grandes. ¿Qué ocurre? Que si tienes microinversores vas a poder mezclar paneles fotovoltaicos diferentes sin que eso repercuta en nada negativo. Tú puedes tener paneles fotovoltaicos que quizá te instalaste hace 6 años de 300 vatios y puedes ir luego dentro de 2 años y te compras paneles fotovoltaicos de 500 vatios y puedes mezclarlos sin problema, teniendo en cuenta que el panel fotovoltaico de 300 vatios irá con su microinversor correspondiente y el panel fotovoltaico de 500 vatios irá con su microinversor correspondiente. Directamente los conectarás en la línea AC, sin ningún tipo de problema adicional. La ventaja número 1 y para mí la más interesante de todas es que cuando tienes instalaciones fotovoltaicas implementadas con microinversores te permite tener una gestión mucho más óptima
de las sombras o el impacto de las sombras. Y hay que tener muy en cuenta que en una instalación fotovoltaica convencional, donde puedas tener 10 paneles solares conectados en serie y conectados a un inversor string, es muy probable que tengas sombras de algún árbol cercano, de alguna chimenea, de alguna farola. Y eso quizá no te va a hacer sombra sobre toda la instalación fotovoltaica, pero puede que te haga sombra sobre 1, 2 o 3 paneles. ¿Qué ocurre? Que en una instalación convencional, esa sombra sobre 1, 2 o 3 paneles va a repercutir negativamente a todo el array completo y va a hacer que quizás si estás produciendo 5 kilovatios en ese momento dado, pues pases a producir 1 o 2 kilovatios. Te va a repercutir muy negativamente. ¿Qué ocurre? Que si tienes microinversor, si esa sombra que tenías únicamente incide sobre 2 o 3 paneles, el resto de los 7 paneles fotovoltaicos va a estar funcionando normal. Únicamente vas a tener un impacto negativo en la producción fotovoltaica de los paneles que están teniendo la sombra. Sin embargo, el resto de paneles, como cada uno va conectado a su microinversor correspondiente, no va a verse afectado por las sombras que están incidiendo sobre los otros 2 o 3 módulos. Con lo cual, mejora muchísimo el comportamiento ante ese tipo de situaciones donde tienes sombras durante 1, 2, 3, 4, 5 horas al día. Desde mi punto de vista, el uso de microinversores puede ser muy interesante para cualquier tipo de instalación de autoconsumo residencial, siempre y cuando tengamos instalaciones de menos de 8 o 10 kilovatios. Para instalaciones de mayor tamaño, sí que muy probablemente por precio en relación euro-vatio se nos encarezca mucho utilizar microinversores. Para instalaciones de menor tamaño, inferiores a 8 o 10 kilovatios, desde mi punto de vista es muy recomendable. Pero destacaría unos tipos de instalaciones donde especialmente sí que es más recomendable todavía. Y son instalaciones fotovoltaicas donde en algún momento del día tengamos sombras parciales sobre algún módulo de lo que viene siendo la instalación fotovoltaica, de lo que viene siendo de los paneles fotovoltaicos. En esos casos es muy importante y yo destacaría el uso de microinversores. Luego también otra casuística, y es que tengamos cubiertas complicadas, donde no tengamos una única cubierta ultra bien orientada e inclinada, sino que tengamos a lo mejor 3-4 subcubiertas con inclinaciones y orientaciones ligeramente diferentes. En ese caso es muy interesante utilizar este tipo de dispositivos como los microinversores. Otra situación también que podría darse es que tengas inicialmente ya la idea de ampliar la instalación fotovoltaica en los próximos años, con lo cual sería otro caso, otra casuística donde también merecería mucho la pena utilizar y ir con una instalación de microinversores. Por cierto, comentarte que en Suelo Profesional tenemos ambas soluciones. Tenemos tanto inversores string como microinversores, con lo cual es también un poco tu decisión ver en función del tipo de instalación que vayas a hacer si te interesa más ir con inversor string o con microinversor. Si tienes cualquier tipo de duda o cualquier casuística compleja, te recomendamos que nos preguntes, o ya bien sea vía comentarios del vídeo, que puedes hacerlo, o ya bien sea vía mail. Y también recuerda que tienes disponible todo este tipo de soluciones, como también paneles solares, protecciones, inversores y microinversores. Todo este tipo de soluciones fotovoltaicas las tienes disponible en nuestro catálogo web en soloprofesional.es, que si estás interesado en este tipo de tecnología para tu vivienda o para que eres instalador para tus clientes, te recomendamos que le eches un ojo a la web porque muy probablemente encontrarás lo que necesites. Dicho todo esto, finalizamos por aquí el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, también suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos el próximo domingo.